¿Reprendemos o resistimos al diablo? Un gran número de creyentes poco enterados de lo que la Biblia enseña o poco entendidos se desbordan a prácticas que hoy son normativas dentro de la cristiandad moderna. Solo por nombrar una esta vez, y sin duda representa un gran problema en la praxis cristiana, es la cuestión de la reprensión al diablo. Vez tras vez escucho de boca de casi cualquier persona cristiana decir, te reprendo, Satanás. Pero ¿hay algún problema con esa práctica? La hay. Veamos por qué. Recuerde que la Biblia es un plexo, un sistema entrelazado o interrelacionado entre todo su masivo sistema. ¿Por qué digo esto? Porque para que en nuestra praxis cristiana haya efectividad, necesario será ser bíblicos, no solo en verbo, sino en práctica. Para poder reprender al diablo hay que cumplir dos requisitos, y esto de reprender entre comillas, y estos requisitos se encuentran en los escritos neotestamentarios. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de nosotros. Solo en ese contexto puede haber, entre comillas nuevamente, reprensión. Y ya estaremos viendo por qué la reprensión la ubicamos entre comillas. Una vez más, y no me cansaré de ser cacofónico en esto, la vida cristiana no se trata de apelar a fórmulas mágicas, como declarar o confesar cosas por bíblicas que sean. Porque usted diga, yo reprendo a Satanás, no implicará que él, de facto, dejará de ser lo que mejor sabe hacer, buscar nuestra total destrucción. ¿Cómo es que esto funciona entonces? Aludiendo a la fórmula atrás expuesta, no se trata de decir yo reprendo, se trata de someterse a Dios y resistir al diablo. Pero, ¿qué significa eso? Veamos por parte en un simple vuelo de pájaro. Número 1. Someternos a Dios. ¿Cómo es que hacemos esto? En esto no hay mayor misterio. Si usted tiene un mínimo de sentido común y sobre todo un sólido conocimiento de la voluntad divina en términos universales, esto es, conocimiento de sus leyes, en automático deberá saber que no se está hablando de otra cosa que la obediencia a su voluntad preceptiva, en otras palabras, a sus mandamientos. Entendiendo por mandamiento no sólo el decálogo, sino cada instrucción con carácter imperativo. Por ejemplo, el caso del texto que hemos mencionado líneas atrás, está claro que no es un mandamiento enmarcado en lo que conocemos como los 10 mandamientos, por lo que en un cierto sentido no es puramente una ley. Sin embargo, es claramente un mandamiento. Y recordemos que los mismos no deben estar sujetos a negociaciones. Con Dios y sus mandamientos no se negocia. Las cosas se hacen como Él las dice y punto. No hay más vuelta de página en esto. Concluimos entonces que todo lo que significa someterse a Dios es cumplir con sus santos preceptos, sean estos directos, enmarcados en un formato de ley o en imperativos. Así que someterse a Dios no es una cuestión de decir yo me someto a usted, Señor. Estas palabras son completamente vacías, no tienen poder en sí mismas, como tampoco lo tiene decir yo te reprendo, Satanás. Un cristiano no debe vivir bajo esos artilugios disfuncionales, en una visión reduccionista y defectuosa de la santa voluntad divina del Creador. Número 2. Resistir al diablo. Aquí hay toda una secuencia lógica de causa y consecuencia. Veamos. Someterse a Dios en los términos bíblicos es en sí una medida de resistencia. Es un acto de reminiscencia. Viajemos al momento, en un acto de reminiscencia, viajemos al momento de la tentación de Jesucristo en el desierto. ¿Cuál cree que fue su forma de reprender a Satanás para que él huyera? ¿Será que Cristo dijo te reprendo, diablo, y luego vemos al miserable huir gritando como perro apedreado? En ninguna manera. ¿Cómo fue entonces que Cristo se deshizo de su ancestral enemigo? Accionando en obediencia a la palabra, y es que no podría ser de otra forma. Cristo citó 3 veces en las 3 tentaciones la palabra, pero ojo, esto no fue un mero acto de cita textual,
fue mucho más que eso. Él sí que lo citó, sin embargo, no fue una cita vacía, él citó y actuó en consecuencia. Y aquí tengo que recordar algo en lo que solemos tener un grave problema de amnesia. La palabra de Dios no tiene ni tendrá ningún poder en términos fácticos a menos que se haga lo que ella dice. Es una obviedad decir que un cristiano no puede tener una vida cristiana al margen del sagrado documento, pero hasta esas obviedades suelen olvidarse. Un cristiano sin Biblia es como un soldado en medio de una guerra sin un arma con la cual defenderse. ¿Cuáles cree que serían las posibilidades de un cristiano de afrontar las duras realidades de la vida sin su sagradísimo texto como la norma normata, la norma que norma? Las mismas que un soldado en medio de una feroz batalla tendría de sobrevivir sin un arma para su defensa personal y colectiva. El episodio de Cristo en las tentaciones del desierto brinda la más elevada cátedra de lo que se debe hacer ante las arremetidas inescrupulosas de Satanás. Cristo venció con la palabra en acción, producto de una voluntad rendida al Padre Eterno, en un compromiso firme, serio, esforzado y valiente. Eso es todo lo que se necesita para vencer las más duras tentaciones. Por supuesto, no estoy ignorando lo que significa consagrarse a esos niveles. Se debe rendir la vida por completo a Él. Eso es un proceso que demanda trabajo diario y arduo, pero necesario y conveniente. Querer vivir cristianamente en un reduccionismo total, al margen de las santas prescripciones, producto de la pereza espiritual, mental y corporal, y no menos importante, de la falta de compromiso, es una orientación segura al fracaso. En el Evangelio que Cristo y los apóstoles enseñaron, no existen métodos mágicos ni atajos para llegar más rápido. Hay un solo camino, puesto que es únicamente uno, no existe alternidad. La espiritualidad bíblica está llena de un dinamismo metódico, todos los cuales deben ponerse en práctica. El que desea agradar al Santo de los Santos debe sujetarse a los métodos propuestos en el texto, para que la funcionalidad que ella predica tenga lugar en la praxis del creyente. Ahora bien, se debe hacer una última precisión de suma importancia. En rigor bíblico no existe un llamado a que el creyente deba reprender al diablo. Lo que sí se dice es que debemos resistirlo. Ya sobre esto último hemos venido hablando. Que no se debe reprender no significa en ningún sentido que no debamos ponerlo en su lugar. Y la mejor forma de hacerlo es bajo el sometimiento absoluto al Todopoderoso y una resistencia obstinada de cara a sus pretensiones. El único con la autoridad de reprender a Satanás es Dios mismo. Ni siquiera los propios ángeles ostentan esa autoridad. Podríamos recordar el caso del arcángel Miguel que se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás cuando le dijo que el Señor te reprendas. Judas 1:9. Y eso es completamente distinto a decir yo te reprendo, lo que claramente Miguel no se atrevió a hacer. No nos detendremos de momento a analizar las razones de fondo para ello, pero tampoco es que sea un enigma indescifrable. Por lo pronto, el interés inmediato de este análisis es el de hacernos conscientes del problema común entre creyentes al intentar reprender al enemigo, una situación que, como hemos visto, es problemática e incorrecta en dos sentidos. Número uno, porque lo que se debe hacer es resistir bajo el único método legítimo, sometiéndonos a Dios. Número dos, porque no es reprensión lo que hacemos. Se puede escuchar las voces detractoras arguir que Dios nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, como lo plantea Lucas en el capítulo 10 de su Evangelio. Pero nos hemos detenido a analizar lo que esto está queriendo decir y sobre todo cómo es que eso funciona. Primero que nada, no se está intentando en ninguna manera descalificar lo que ahí el evangelista dice. Tal como él lo afirma, Dios dio autoridad al creyente sobre los demonios, pero hay que saber interpretar esa cuestión.
Veamos dos precisiones sobre este asunto. Número uno. En el texto, el autor no está utilizando la palabra reprender. El término en uso es potestad, que viene del griego exousia, cuyo significado puede ser traducido en varias formas. Denota autoridad, poder, influencia, entre otras. Y no debe entenderse que exousia sea equiparable con epitamio, que es el vocablo griego para reprender. Lo segundo, la autoridad es sobre todos los demonios. Así lo afirma el texto mismo de Lucas en el capítulo 9:1. Aquí se debe entender que demonio no es lo mismo que Satanás. Satanás es mucho más que un demonio. Tanto es así que recibe varios nombres y títulos. Él es Satanás, diablo, se le llama el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, es el tentador, el acusador, príncipe de la potestad del aire, que es como un ángel de luz, y un largo etcétera. Lo que se intenta demostrar es que no es un simple demonio, aunque haya quienes defectuosamente lo llamen así. El punto es claro, la autoridad del creyente no tiene competencia sobre Satanás. Eso no significa, nuevamente hay que afirmarlo, que el creyente no pueda resistirlo, pero resistirlo y hacerle frente son cosas distintas. A él se resiste para hacerlo huir, pero su huida, como ya deberían saber, es temporal, por lo que el resistir es una acción del día a día. Recapitulando, el antecedente a la resistencia es el sometimiento a Dios. Un creyente que no se somete a la suprema voluntad del Creador, le será imposible la resistencia. Por ende, el enemigo tendrá siempre ventaja.